Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con el spoiler para esta próxima serie Tiel, Dark, que pertenece al universo de la serie Cuatro Elementos. Y empezamos. Señorita Rose, ha sucedido algo terrible. Dime, ¿qué pasó en casa?, preguntó ella alarmada. Por favor, mantenga la calma, es solo que... Habla ahora, dime. Su padre ha tenido un grave accidente automovilístico, el vehículo volcó y actualmente se encuentra en cuidados intensivos. La otra persona se quedó en shock. Señorita Rose, ¿me está escuchando? ¿Puede oírme? Entre el marco de la foto de su padre, que estaba a su lado en la fotografía, que ahora estaba destrozado en innumerables pedazos esparcidos, y el corazón que acababa de recibir una noticia devastadora desde el otro lado del mundo. ¿Cuál de los dos habría quedado más destrozado? ¿Cuándo despertará mi padre? El caso de su padre se debió a un traumatismo cráneoencefálico grave debido al accidente. El médico tuvo que realizar una intervención quirúrgica para drenar el líquido rojo y reducir la hinchazón, lo que a su vez redujo la presión intracraneal. Además, otros órganos internos también resultaron dañados debido al impacto. Aunque la operación realizada fue un éxito, los médicos aún no pueden predecir cuándo despertará el paciente. Incluso si lo hace, el daño cerebral podría causar complicaciones que solo podremos evaluar después de la recuperación y de los exámenes más detallados. De cualquier manera, recomiendo que la familia se prepare emocionalmente. Tipapa permaneció inmóvil, como si lo hubieran golpeado con una fuerza. Después de escuchar las palabras del neurólogo que llevaba el caso de su padre, el médico le sugirió que se preparara para lo peor, lo que no era fácil de aceptar. Ella ya no quería lidiar más con esa pérdida después de perder a su madre hace algunos años. Lo que más le dolió fue no tener tiempo suficiente para estar con su padre. Ella siempre esperaba la oportunidad de estar con él, pero él no podía resistirse y la dejaba sola sin previo aviso. Rock, por favor, ve y descansa. Incluso si te quedas aquí, aún no puedes ver a tu padre. Esperaré hasta que mi padre se despierte para que pueda abrirme primero. Rose, no seas terca. Si tu padre se entera, se va a preocupar. Entonces, primero regresaré a la granja y luego iré a la estación de policía. ¿Qué vas a hacer allí? Decido investigar el caso de mi padre, ver si fue un accidente o si alguien lo hizo a propósito. La dueña de rostro bonito miró rápidamente a Modine, quien la seguía ansiosamente. Modine era la hija de la criada que cuidaba la casa y los detalles del padre de Rose. Modine tenía la misma edad que la joven Rose. Era quien siempre se comunicaba con ella para darle alguna novedad sobre la granja y las propiedades vecinas que estaban conectadas. Ese día del accidente, el señor Wasupon fue a la granja a visitar a su padre. ¿El dueño de la granja Nabanán? Sí, ¿te acuerdas de Wasu? El hijo del señor Wasupon. Lo recuerdo vagamente, en la granja vecina. Estaba el señor Wasu y la señorita Dean, pero hace mucho que no los veo. El señor Wasu y la señorita Dean eran una pareja muy bonita, pero en cuanto a personalidad, eran completamente diferentes. Aquí el señor Wasu es una persona poderosa, donde todos lo respetan. La señorita Dean prefiere estar sola, no mezclarse con nadie. ¿Y sabes, Modine, por qué el señor Wasupon vino a ver a mi padre? No lo sé, señorita Rose. No me atrevería a escuchar conversaciones privadas sobre el señor Wasupon. Rose estaba decepcionada y frustrada. Lo que Modine le había dicho no le aportaba ninguna información útil sobre la difícil situación que enfrentaba. Sin embargo, cuando escuchó sobre personas que había conocido en el pasado, no puede evitar intentar recordar los viejos tiempos, aunque aún no puede identificar muchos cambios. Rolf, hay un coche siguiéndonos. ¿Es ese coche que está detrás? Sí, me di cuenta que nos está siguiendo todo el tiempo. Ese coche me resulta familiar. Creo que lo vi estacionado frente al hospital. El auto tocó la bocina y se detuvo junto a nosotros. Ross perdió el equilibrio por la frenada repentina, pero tuvo suerte de no resultar herida. El camión negro con vidrios polarizados se detuvo frente a su auto, bloqueando el paso a la granja Chonchan. Un joven en el asiento del pasajero abrió la puerta y comenzó a caminar hacia su auto. Ese señor Wasu, ¿cómo puede conducir así? Es peligroso. Budain, ¿ese hombre es el señor Wasu? Sí, es él. Antes que pudiera terminar de hablar, el joven llamado Wasu se acercó al automóvil de la granja Sanchang, en el que ella había conducido desde el aeropuerto hasta el hospital. El señor Wasu levantó la mano y tocó suavemente el cristal del lado en la que ella estaba sentada, sonriendo a pesar de que ella todavía no había abierto la puerta para salir ni bajado la ventanilla para hablar. Rose, baja y habla conmigo. Rose, por favor, no bajes, aún no sabemos cuál es su objetivo. No te preocupes, si no bajó probablemente no dejará de seguirnos. Rose tomó la decisión con la misma determinación que su padre, el señor Tipacor. Luego abrió lentamente la puerta del coche y salió, encontrándose cara a cara con ese joven, que no era mucho más alto que ella. Fue un reencuentro después de muchos años, y ella apenas reconoció al chico de la granja vecina.
aquel al cual solían llamarle Guaso. Hace mucho tiempo que no nos vemos, Rose, te ves muy bonita. Señor Guaso. No, por favor, no seas tan formal, somos como una familia. ¿Por qué me siguió en el auto?, dijo ella. Solo quería darte la bienvenida, Rose, a casa de una manera cálida. Déjame ir, dijo ella. ¿Por qué? Cuando éramos niños incluso te subías de mi espalda, ¿no te acuerdas? El pasado y el presente son cosas diferentes, me siento incómoda y no me gusta lo que está haciendo. Es tan hermosa y fuerte. Cuando él no la soltó de la muñeca con rudeza, Rose apartó su brazo de ese toque grosero, especialmente porque no se habían visto en muchos años. Además, el hecho de que jugaran juntos cuando eran niños no significaba que consideraran un tipo de cercanía ahora que eran adultos. Pero como estaba sola, no podía hacer frente a la fuerza de los hombres, y Modane no podía ayudarla, porque había sido detenida por los hombres de Guaso que la acompañaban junto con su chofer. Entonces ella tendría que encontrar una manera de escapar de esa situación, incómoda por su cuenta, sin esperar a que alguien viniera a ayudarla, mientras su padre aún no se hubiera despertado. Como no esperaba ayuda, la persona que apareció y salió del auto que se había estacionado detrás de ella, yendo rápidamente a sostenerla de la muñeca y tirarla para que se refugiara detrás de ella, era alguien que no esperaba. Tienes que ser tú, Dean, siempre apareciendo para meter las narices donde no te incumbe. Entonces la persona que vino a ayudar fue la señorita Dean, que vivía en la granja del lado. Estás equivocado, nunca quise involucrarme en asuntos que no son de mi incumbencia. Entonces, ¿por qué te metes en mis asuntos con Ross? Porque es mi deber. ¿Deber? ¿Qué deber es ese? No vengas a interferir si no quieres problemas. Regresa a tu granja. Los ojos de Rose se abrieron de sorpresa, pues no había imaginado que alguien se atrevería a actuar de manera tan desafiante contra la ley en plena luz del día. Sin temor a cometer un delito, justo en ese momento Guaso levantó lo que tenía en su mano, apuntando a la persona que le ayudaba, con sus secuaces también apuntándole a ella. Si vamos a intercambiar tiros, entonces veremos quién sale vencedor. Señorita Dean, déjeme ir con él, por favor. Kazama miró enojada al hombre después de sorprenderse por sus acciones, quien se dio cuenta de su estrategia e hizo que sus secuaces de la granja de flores siguieran al señor Guaso, creando una ventaja numérica. Si se desatara una pelea, parecía que la granja de Guaso no saldría victoriosa. No pienses que sin Tipacor todo será fácil para ti. ¿De qué estás hablando? Porque Tipacor me confió a Rose. No llores más, no, Rose. Es solo un pequeño corte, te llevaré a que te den un medicamento y pronto se va a curar. Quítate del camino, Dean, yo me encargaré de Rose. La niña Kazama de tan solo 10 años fue empujada con fuerza en el hombro por un niño que parecía más alto y más fuerte que ella, provocando que perdiera el equilibrio y cayera. En comparación con él, ella era pequeña y más baja que otros niños de su edad. Además, a menudo era el blanco de bromas y burlas, siendo llamada frágil y enfermiza debido a su apariencia. Claramente no tenía la fuerza suficiente para ayudar a alguien más joven, que acababa de tropezar lastimándose y terminó con una rodilla ligeramente lastimada como Rose. Fue en ese momento cuando Guaso se ofreció a ayudar. Rose, ven aquí detrás de mí. No, yo no dejaría que Rose cayera y que se lastimara. Claro que no, Dee no me hizo nada, yo tropecé solamente, dijo la pequeña. Aunque la pequeña Rose tenía lágrimas en su rostro, la niña, que tenía apenas 4 años, rápidamente defendió a su amiga. Ella no quería que Guaso le dijera a su padre que Dean la había lastimado. De hecho, Dean no había hecho nada, y fue la primera en ayudarla incluso antes que Guaso. El único problema era que Dean, al ser pequeño y frágil, no podía llevarla a su espalda, a diferencia de Guaso, que era joven, fuerte y logró llevarla con firmeza. Pero cuando miró hacia atrás se dio cuenta de que Dean no la había abandonado ni había huido. Por el contrario, tomó la muñeca, que se cayó y que se ensució con tierra. Además le quitó los zapatos y se los sostuvo, caminando detrás de ella y observando con atención sin dejarla sola. Era como una hermana mayor a la cual le gustaba observar desde lejos, llena de cariño y siempre pendiente, cuidando en silencio, sin gustarle sobresalir ni buscar reconocimiento por lo que hacía. En los próximos videos seguiremos con más spoilers de esta serie. Cuídense muchísimo y nos vemos. Bye bye.